Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Que no te tirite la pera podcast. Hoy tenemos un invitado de lujo, un músico de una trayectoria, lo conversábamos recién, que hasta él se sorprendió contando los años. Y puta, un lujo tenerlo en este minuto, en este programa. Así que un aplauso para recibir a Jesús Pereira, un artistazo del under también. Muchas gracias por la invitación y bonito lugar acá. Quillota es siempre bonito. Gratos recuerdos acá en Quillota del pasado punk rocker de aquellos tiempos de fines de los 80 y principios de los 90. Sí, pues ahí hay una historia que, bueno, más ratito vamos a tomar ese, pero hay una historia ahí de Quillota sí, ¿trabajo duro fue ese? Por ahí, claro. Sí, es un referente Quillota para el under de la quinta región. Sí, pues increíble cómo todo circula al final de todo. Es como va circulando la música, te hace traer a los mismos lugares que de repente te hicieron historia en algún claro minuto. Sí, me acuerdo de las tocatas acá en el consultorio, en un potrero por ahí, que también había el escenario en una rampa de camión. Exacto, eso hablaba de una muy buena tocata. Sí, esas tocatas interminables. Claro. Oye, Jesús, teniéndote aquí, vamos a querer compartir un poco de tu historia. ¿Cómo llega la música a ti? ¿Cómo tú entras a ese universo como para llegar a pretender o creer tener esas ganas de ser músico? De pequeño en mi casa eran todos muy musicales. No que ejecutaran. Bueno, sí, tenía una prima que tocaba guitarra y hacía folclore, pero de pequeño tengo el recuerdo de la música, de mi madre que escuchaba los Beatles, a Elvis Presley y por otro lado mi tía que escuchaba música folclórica y siempre había... Siempre hubo esa música. Sí. Siempre estuvo la música. ¿Y un disco o alguna banda que te dijo, vean, yo quiero hacer eso? Por supuesto, Iron Maiden. Iron Maiden fue el gran descubrimiento en el año 83, tenía 11 años. Y en Pedro Montt vendían cassettes pirateados de Iron Maiden. Y habían póster en unas tiendas, entonces yo alucinaba con los póster y con la imagen, ¿no? Y me compré este cassette pirateado porque era imposible comprar música original para mí en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Claro, y había un perico que pirateaba cassette y los vendía en Pedro Montt. Y ahí me compré Iron Maiden, el Peace of Mind, y el Flick of the Switch de AC/DC. Y nada, pues me volaron la cabeza. Pues. Y ahí Maiden, AC/DC. Y ahí me metí ya en el rock, dije, esto es lo mío, pues. Y claro, y haciendo instrumentos al aire, ponía la música y hacía la guitarra, las baterías. Ahí en ese minuto no participabas o tenías un instrumento en tu mano. No. Ni folclore cuando chico, ni en el colegio. No, de hecho me cargaba el folclore, así como. Y claro, y cuando aparece el metal, así como, wow, esa vibración es la mía, pues. Sí. ¿Qué chuchas pasa cuando escuchaste el disco? Así? Se me paraban los pelos de punta, po. Sí, era impresionante escuchar esa energía, esos cantos, esa guitarra, ese como virtuosismo, la manera de tocar y llamaba la atención, pues. La energía. Sí. ¿Y en esa época ya había esa tipo de escena en el puerto? No. O sea, habían chicos que sí, que escuchaban música e intercambiábamos, pero como escena, yo creo que, Belial parece que se formó por ahí por el año 86, pero eso ya es un poco posterior al tiempo que yo te hablo, que es como entre el 83, 84, 85. Y claro, y bueno, los próceres en la música en Valparaíso de la onda subterránea, claro, Belial, más se me viene a la cabeza ellos, por ejemplo. Ya. ¿Y Panzer no figuraba? Panzer, sí, pues Panzer. Panzer una banda que... heavy metal. Claro, que era más cercano a los... Sí. Al Iron. Claro que sí. Sí, pues, y
Panzer, creo que uno de los hijos todavía rescata a Panzer. Todavía toca, sí. Sí. Qué genial, man. No me acuerdo el nombre Qué de él genial. ahora, de apellido Álvarez. Sí, po. Sí. Que se murió el Panzer Number One y siguió el El- legado. Exactamente. Ya, y en esa época ya empezaste a escuchar, te voló la cabeza. El pero heavy metal, sí, escuchaba heavy metal, no escuchaba nada más que heavy metal. Hasta que en un momento descubrí, por un bullying que me hicieron una vez unos pericos, descubrí el thrash metal. Y de ahí thrash metal, heavy metal. Y de repente escucháis punky, metal. Y nada, pues y todo era muy ecléctico, todo se combinaba y uno escuchaba de todo. Y eso. era muy caótica la wea. Bueno, en un minuto que también hubo una época que si escuchabais cierto estilo de música, no podíais escuchar otra wea. Claro, Pues sí. Ponte exacto. tú, un Thrasher jamás podía haber escuchado punk en los 80 en Claro. algún minuto. Pues, wea. Claro, se da. De hecho, se tenían como su... Se estilaba eso. Se agarraban a combo en las tocatas, wea. Sí. Hubo un rato que no... Hubo un rato de que Que era una estupidez a la larga, pues, weón, si todos veníamos de la misma escuela. Y quizás. todos éramos amigos y todos nos conocíamos, y eso es lo más. Sí, era ridículo. lo más chistoso, éramos todos amigos. Pero eso fue generalizado, o sea, fue en todos lados pasaba ese fenómeno. Sí, Era pues, muy loca la sí, wea. en Santiago, en todos lados. En todos lados generó ese... Sí, que pero después, gracias, se fue disipando todo. disipando. Sí, porque sí, no tenía sentido la estupidez como... Como modus operandi, claro. Claro, po. Y tu primera banda así que viste en vivo y que dijiste, weón, ¿qué onda estos locos? La primera banda que vi en vivo fue la tocata del año 87 en Las Torpederas, que se hizo la primera tocata de thrash metal y tocó una banda punk, que era Verde Venenoso, una banda de Viña de esa época. Y tocó, me acuerdo, Distorsión, Belial, Deimos, Verde Venenoso y alguien más se me de OD. Y claro, y fue una locura ahí en un local que había en Las Torpederas. Y se llamó algo Desembarco en la Playa, no sé, pero estuvo súper bueno. Una Fue cosa maravillosa. Claro, y ahí fue la primera tocata que hubo. Y ahí Pero llegó- fue tu primer contacto con la música en vivo, una cosa Sí, así, sí. así como de Sí, música sí, extrema. sí, Ah. sí, el primer contacto O fue sea, año iba ahí. 87, fin del 86, 87. Y llegó mucha gente también de acá de Quillota, Villa Alemana, como que fue la primera gran reunión de todos los personajes. ¿Ah? Claro. Y claro, en esa tocata, por ejemplo, andaba, no sé, andaba el Wolfie, que era baterista, después fue Villa baterista. Alemana de- Rock. Claro. Y muchos otros pericos, Pescado. Todos los artistas Claro, que todos los después artistas, pues bueno, llegaron andábamos a ahí. hacer Claro, porque música. fue como la gran ceremonia, como la gran liturgia, la primera gran liturgia. Y claro, fue caótica, y claro, y todos nos cachábamos y veía ahí a tus pares así como, oye, también le gusta, oye, y claro, y ahí nos conocimos todos, como te digo, fue como la primera gran liturgia. ¿Ah? Y ahí fue una weá que dijiste, ya, esta weá me voy al carajo con esto. Claro, esto es lo nuestro, aquí está esta tribu, sí, armada como una ilusión, ¿no? Y ahí dijiste, quiero armar una banda. ¿Te nació en ese minuto o no? ¿A qué punto llegaste a ser partícipe como para llegar a armar una banda? Yo creo que muchos de los que fuimos a esa tocata y nos gustaba el rock, yo creo que la gran mayoría, si no Quería todos, volver queríamos a- tener una banda y queríamos ser rockeros y rockear arriba de un escenario y meter bulla con las guitarras, las batacas. Sí, yo creo que la gran mayoría. Y desde ese punto hasta que lo lograste, ¿cuánto pasó? Más o menos que... Un año. Ah, o Sí. sea, estaba ahí. Claro que esa wea era tu objetivo. Sí, en porque parte. después de esa tocata se empezó a juntar un piño ahí en Pedromón, al frente de una tienda que se llama Pacos. Y nos juntábamos ahí y empezamos a conocernos. Mira qué loco el nombre. ¿Ah? Claro, frente a los Pacos nos juntábamos. Te pasa. Y claro, y ahí el año 87, pues nos juntábamos y un amigo llegó con la idea, oye, me gustaría armar una banda.
Y ahí yo ya escuchaba punk, Exploited, y nada, pues le dije, oye, yo canto, bueno, probemos, ya. Y ahí se armó 8 bolas, pero no se llamaba 8 bolas en un principio, se llamaba Banana Split, pero el nombre era tan no, Banana Split, no, ya, 8 balls, pero era también como... así como en inglés, no, 8 bolas, y se quedó como 8 bolas. Y además que ya los temas los hacíamos en castellano. Bueno, el primer tema estaba en inglés, pero después le hicimos la traducción al castellano. Mira, ¿y por qué en inglés en algún minuto pensaron así como... En la internalización. No, en abrirle a Iron Maiden, dijiste tú. Porque, claro, porque... No sé, pues yo creo que una cosa inconsciente, porque la música que escuchábamos era en inglés. Claro, entonces... Y a pesar de que yo escuchaba Barón Rojo, esa otra banda que me voló la cabeza. El año 84 descubrí Barón Rojo y wow, Barón Rojo, y todavía me encanta y me pone los pelos de punta, es maravilloso. Las letras sobre todo. Y de ahí fue el paso, ¿cierto? Porque Barón Rojo tiene como letras bien contestatarias, bien... Y claro, fue un paso para después descubrir el punk y esa actitud y ese tipo de letras. Oye, lo que habláis igual es genial, o sea, de decir de que todavía, puta, Barón Rojo antiguísimo de la época, y de que estemos hablando de que todavía escuchar ese tipo de música te provoca. Yo creo de que, en cierto sentido, la música siempre ha tenido esa... la wea más increíble que puede producirle a un ser humano, ¿cachai? Sí. Que cada vez que escuches un disco y te provoque una wea, es maravilloso. Ponte tú, no sé, pues yo tengo muchos disquitos que puedo decir que son mis favoritos y que cada cierto tiempo los escucho y me provocan lo mismo. Pero también hay discos de que fueron muy masivos, ponte tú, y no me provocaron nada, ¿cachai? Claro. Que también tiene que ver con lo que tú quieres, o sea, con lo que te transmite la misma música, ¿cachai? Ponte tú Metallica y todo eso, nunca a mí me movió un músculo. Ya. Y no puedo discutir de que los buenos son geniales y todo, no, nada que decir, ¿cachai? Claro. Pero es si te llega o no te llega, ¿cachai? Siento que la música tiene mucho de eso. Es que eso es el arte, o te llega o no te llega, sin mayor... cuchareado ni raspado. ¿Te llega o no te llega? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lo disfrutas o no lo disfrutas? Y eso pasa con todo el arte, yo pienso. Sí, por supuesto. Puede estar forzando las cosas, no. Y claro, tiene que ver con que lo que a mí me guste no significa que a ti te tenga que gustar. Por supuesto. No, pero genial llegar a esa dualidad de repente de pensar de que un disco te pueda seguir gustando, ¿cachai? Que pase el tiempo, que incluso hasta te puede gustar más, ¿cachai? Claro, y así pasa con muchos discos, con muchas músicas, con muchos autores e intérpretes. Claro. Sí. Y bueno, y pasa que cuando se armó Los Bolas, claro, decidimos cantar en castellano. Y bueno, a mí me gustaba el metal, ¿sí? Yo nací en el metal, así mi historia musical nace en el metal. Pero desafortunadamente uno no es un virtuoso, entonces uno ve a estos músicos como súper virtuosos y los solos súper rápidos y la música compleja. Pero no frustraba eso. Lo que pasa es que uno, al menos en el caso mío, ver las capacidades que uno tenía de cómo desarrollar la música. Y claro, y el punk en ese sentido es mucho más simple, claro, más directo. Claro. Y claro, y sin es su combo en los hocico y claro, chao. Yo creo que si hubiésemos sido virtuosos musicales, hubiésemos hecho metal, así, alguna variante de metal. Pero no fue así. ¿Qué referentes tenían en esa época, en el puerto? En esa época, claro. Mira, te hablo, año 88, cuando partió la banda. Los referentes eran Exploited, Minor Threat, Slayer, Creator, La Polla Record. Es que era como toda una mezcolanza de música. Claro. Y que eso también provoca que hayan tenido la carrera que tienen, pues, también. Y eso, y había hasta las pasiones juveniles, pues, que te hacen de repente creer que una cosa es mejor que la otra. Y
Claro, como decíamos recién, pues, de Claro. que prácticamente hubo una época que tenías que definir tu posición prácticamente musical, ¿cachai? Claro. Que era, weón, el metal es mejor que esto, o este estilo es mejor que otro. ¿cachai? Claro, pero era una estupidez, como te digo, eran las pasiones juveniles que... Es que sí, pues, Pero sí, parte pues. de la búsqueda, en realidad. Ahora, por lo menos ya esa weá se acabó, ¿cachai? Claro. Ya cada uno puede escuchar la weá que se le pare la raja. Claro. Y esa es la libertad musical y me parece maravilloso porque Sí. han creado también mucha música genial en ese sentido. Po, weón. Y entonces ahí nace Ocho Bolas Sí, como tal. En noviembre del 87. Noviembre del 88. Noviembre del 88 se ponen a... Los chiquillos fueron los pioneros, porque en algún minuto hubo una formación ya cuando estaban más grandes, que era la original, o no llegó a tomarse eso. Estaba el ping-pong, estaba... Sí, mira, es que han existido varias formaciones y la más estable ha sido la con Rodrigo Catalán y con Pimpón. Pimpón estuvo como 9 años y el Rodrigo, el Jofi, como más de 10, como 12. ¿Pero tú no fundaste con ellos dos en sí la banda? Si vemos ahora los bolas, ahora, claro, el único original sería yo, de la formación de la primera. ¿Pero ellos fueron que grabaron también el primer disco? Mira, el primer disco está el Peter, pero él entró después. Hay claro, mira, claro, la primera claro. formación estuvo el Juancho, el Edinson, el Punky y yo. Y en la primera tocata fue en el Teatro Mauri. Después a la segunda tocata, que fue en un gimnasio en Placeres, el Juancho no llegó, güey. No llegó a tocar. Nos dejó tirados. Nos dejó tirados, así que me tuve que poner yo a asumir la batería, pues, bueno. Y me puse a tocar batería y cantaba. Y ya andaba dando vuelta un demo, o sea, habíamos grabado un demo casero. Y estaba dando vuelta y algunos amigos se sabían los temas y en eso se sube el Peter y me dice, yo te ayudo a cantar, se sabían los temas. Y terminó la tocata y ahí le dijimos, oye, ¿tocáis batería? Sí, algo le pego, ya, pues próximo jueves ensayo. Toma. Y claro, y ahí Trabajar. entró. Claro, o sea, Juancho duró menos que un candy, pues. Duró como 3 meses, 4 meses la banda. Y después entró Peter. Y de ahí estuvo esa formación con la que grabamos Al Servicio, el año 89. Esa formación duró como un año. 89, claro, hasta el 90. De ahí se fue el Punky y Rienzi, que era nuestro sonidista, entró a tocar bajo. Y Edison pasó a guitarra y con esa formación tuvimos como 2 años. 2 años después tuvimos un receso de un par de años y ahí entró Rodrigo Catalán, el Jofi. Y esa formación, claro, estuvo estable hasta como el 2001. Ahí hubo como la mejor época productiva musicalmente. Claro. Claro, que Jofi tremendo músico, entonces hacía súper buenos arreglos y súper fácil trabajar en esa época con los muchachos, de que las ideas salían y se desarrollaban y fluían. Sí, fue súper creativo. ¿Eso fue... ¿Salió Trabajo Duro ahí? No, con el Rodrigo Catalán no estuvo en Trabajo Duro. No, de ahí salió una grabación que hicimos que se llama En este medio miedo, que nunca la editamos porque era como de súper bajo presupuesto la grabación. No quedó bien y no la editamos. Que eso fue como el año 95, 96. Y después de eso grabamos también con el Rodrigo Catalán Caramba, que ese es del 98. Y con Rodrigo grabamos también el Genio y Figura. Después el Rodrigo se va el 2001 y entra Pimpón. Y con él grabamos por ahí unos temas sueltos, hicimos la antología de 8 bolas del 2006, que aparecen 3 temas nuevos, y eso duró hasta el 2009. Ya.
hasta el 2009. Y de ahí ya se me pierde todo, así me confundo. Bueno. Oye, pero nombraste el disco, ¿Quién y figura de qué año es? Del 2001. Del 2001. Yo Sí. compré ese disco, me acuerdo perfectamente. Sí. Bueno, ese disco deberían presentarse en los colegios. Ese disco, Sí, hacen algo por ahí. Y nosotros hemos hecho algo también. En un par de oportunidades fuimos a tocar a unos colegios allá en Villa Alemana y en Quilpué. También presentamos temas de ellos en la cárcel de Valparaíso, en el gimnasio de la cárcel de ahí arriba. Sí, nos llevó un amigo que estaba preso, que tenía un taller de literatura en la cárcel. Y eso no me acuerdo qué año fue, el 2005, 2006, por ahí. Y fue emotivo, pues tocamos en el gimnasio de la cárcel. Qué experiencia, y todos los presos. Y habían güeyes que no entendían nada, no y habían güeyes que estaban pero terminamos felices. Estaban felices, weón, felices. Sí. Imagínate que cuando terminamos de tocar y los reclusos tenían que volver a sus celdas, se armó como una fila india y nosotros acá también en fila y despidiéndose uno a uno. Genial. No, fue. Es que también tiene que ver que le diste un minuto de felicidad también. Sí. Así, Oye, hasta los gendarmes se vacilaban los temas, po, y era re loco. Yo me imaginaba estar así como en una cárcel, no sé, po. Bueno, era una cárcel, obviamente, y estaban arriba los gendarmes con la escopeta, y se vacilaban los temas y los presos. Era como... Sí. Era como una weá surrealista. Surrealista totalmente. O sea, no muchos podemos contar, o alguien pueda contar que tocó en una cana, pues weá. Claro. Sí. No, y fíjate tú que los compadres, súper buena onda, porque entre ellos haciendo, los que tenían el taller de literatura, juntando las chauchas que tenían para comprar una bebida, para tenernos bebida, weón. Cacha, Guau, no, fue Lo emocionante. esperaban de todo corazón, entonces. Sí. Oye, a todo esto, hablando de ese disco, ¿cómo se gesta esa...? Porque el Caramba igual es muy... punk rock, ¿cachai? Muy de letras muy directas, pero llega un minuto que llegáis al Genio y Figura y es musicalizar poemas, pues, ¿cachai? Ya no son tus letras, ¿cachai? Claro. Bueno, ahora... Al personaje que eligieron también es muy anarco para su wea, pero... Claro. Pero ¿cómo nace esa idea? O sea, no sé, todos tenemos la referencia de los Jaiba, weón, de musicalizar a Pablo Neruda, pero estamos hablando como de la contracultura de esa wea, ¿cachai? No era folclore, no era Pablo Neruda. Claro. Pablo de Roca odiaba a Pablo Neruda. Weón. Claro, no. Mira, yo creo que no había una pretensión, no había una pretensión intelectualoide al respecto. Había una pretensión de sentirse representado en los poemas de Pablo Roca. ¿Y cómo nace en la época de estudiantes? Estábamos todos estudiando, cada uno en sus facultades, qué sé yo. Y nada, fue natural, pues de repente a manos de Pedro llega Pablo de Roca, por el lado mío también llega Pablo de Roca por medio de un amigo que estudiaba filosofía, que tenía un libro de Pablo de Roca, que unos amigos estudiantes con los que vivíamos juntos. Y ahí se empezó a dar, y en conversas de banda, oye, Pablo de Roca, ¿lo cachai? Sí. Y de repente Pedro dice, oye, podríamos hacer un disco de Pablo de Roca. Y ya, pues hagámoslo. Y ahí se empezó a gestionar, salió el Fondart, por eso fue financiado por Fondart, y lo hicimos. Ya, pero ¿ustedes habían postulado mucho antes al Fondart o hicieron como proyecto el disco para ganar ese Fondart? ¿Lo hicieron como tal, como disco? No, antes, pues presentamos el proyecto de hacer un disco. Queríamos hacer un disco, claro. Y presentamos, claro. Y después nos dieron la platita y grabamos el disco. Hicimos todo.
Igual hay una diferencia entre disco y disco y ese sonido que llegó a tener el Genio Figura. Suena igual. bien, po. Suena bien, es que el estudio donde estuvimos y el ingeniero, que es lo más importante, porque las máquinas son máquinas y las personas son las que ponen el talento. Claro, el ingeniero, un maestro del sonido. Walter Romero, él era el sonidista de Rojo, de ese programa de la tele. Ah, ya. Ya, él era el encargado del sonido de eso. Y bueno, y tenía su estudio ahí en Providencia. Y nada, pues llegamos a él y grabamos ahí. Lo cual no salió barato, por supuesto. Claro. Pero, o sea, claro. Claro, No, fue buena una experiencia. categoría. Buena experiencia. Pero fíjate que así como en la actualidad a mí no me interesa esa pulcritud sonora, esa perfección o ponerse o tener como en vista, esto que dejó la vara alta para la weá. No, me interesa un carajo, weón. Me interesa la expresividad. Viva el error, viva el lo-fi. Es la expresión más que la perfección. Claro. Eso es lo que me interesa ahora. Sí, pero eso no deja de hacer ver de que esa obra igual está muy bien hecha. Pues, bueno, sí, quedó buena. Quedó súper buena. Y lo que me llama la atención, o lo que como un weón que escucha 8 bolas, siempre me pregunté la gestación como para llegar, ¿por qué este tema tiene, o sea, no sé, pues, weón, ¿por qué esta letra es, cómo musicalizáis el poema? Eso siempre, ¿qué trabajo hiciste como para bajar ese? Mira. Es muy loco la wea, como. Sí, te entiendo. Como creer de que. Te entiendo. Claro, el proceso, primero que nada, era leer. Y ahí elegir qué poema vamos a. Claro, y primero como una selección de los poemas que nos gustaban, que me gustaban y que nos gustaban como banda, porque yo les proponía así, mira, estos poemas. Entonces llegábamos a un consenso. Y a veces no, a veces yo, qué sé yo, me gustaba un poema y tenía una melodía en la cabeza, agarraba la guitarra, lo leía, ya, listo, se armó, ¿cachai? Y de ahí se lo presentaba a los muchachos sin grabar nada, sino que, mira, hagamos esto. Y hubo un trabajo de taller, sobre todo con Rienzi, con el guitarrista, que nos juntábamos casi todos los días a trabajar, a leer, a ensamblar cosas. Pero fue súper fluido, no fue forzado y tuvimos la libertad, pues esto lo preguntamos con un amigo poeta y con la Lucó de Roca, la hija que la conocimos. Mira. Sí, que le pedimos permiso a ella para hacer el disco, para ocupar los poemas y nos dijo, no, si esto ya es patrimonio de todo, así es que denle nomás, no hay problema. Y ahí surgió el asunto de cómo de no poner los poemas tal cual eran muchos, sino de acortar algunos, de tomar ciertas estrofas. No tenían por qué ser todas las estrofas del poema, sino que algunas estrofas. Y ahí calzando, fue bien entretenido, lo pasamos. Sí. Y también siento que más allá de que se haya notado un profesionalismo más o menos, siento que también como que experimentaron un poco en los sonidos en sí, ¿cachai? Claro. Que es un disco que no es lo normal de 3 notas, ni la velocidad, ni nada, ¿cachai? Claro, hay una elaboración. Sí, una elaboración. Ahí entra también el Rodrigo Catalán, que como te digo, que él es tremendo músico y con conocimientos musicales académicos, entonces sabía de armonías y todas esas vainas y hacía súper buenos arreglos, nos enseñaba y nosotros también a su vez hacíamos arreglos y fue, como te digo, fue bien fluido, fue bien orgánico. Me acuerdo en esa época, los paseó por harto rato ese disco también, pues. Sí. Lo hicieron. Sí. De repente mucho. Ya llegó. Fue tanto que. Claro. Que no había pa' qué tanto. Claro, no había pa' qué tanto.
tanto, bueno. O sea, ya está bien, pero de repente sucede que... Ay, que me voy a poner hocicón, bueno. Dale nomás, man, dale lo nomás. que pasa que, que no te tiriste la pera, se llama este podcast, por si acaso. Ya. No, lo que pasa es que ya está bien, tú logras una creación musical así bonita, bien hecha y... O sea, hablo que también en comparación a artistas están como a nivel de ese disco, weón, de cualquier, weón. Sí, pero fíjate tú que el problema es el siguiente, que cuando tú te pones una vara muy alta, en este caso este disco, weón, la cagó, weón, el sonido, la cagó las letras, la cagó. Un discazo, weón, para la historia. Y te lo pones como weón, que para hacer un próximo disco tenemos la vara muy alta con el disco anterior. Cuando piensas así, estás coartando tu creación. Entonces yo soy de la idea de, por ejemplo, yo era de la idea de olvidarse del disco de Pablo de Roca para seguir creando. O sea, eso ya pasó, tuvo su tiempo. Sí, eso hay que tener en cuenta, yo creo, para la creación artística, el concepto de la impermanencia, de que nada es permanente y todo tiene su tiempo, su momento y su magia, porque no dura para siempre. Entonces, o quizás también ya llegaste un rato arriba, vamos a ver para abajo, o sea, volvamos a lo primitivo también. También, quizás, claro, no necesariamente seguir para arriba, si weón, seguramente para arriba ya no hay luz, weón, ¿cachai? Está todo oscuro. ¿cachai? Claro. Ya, y eso en algún minuto un choque o una... No, choque no, yo creo que más que choque... No compatibilizar la idea de, weón, cierto desgaste. Hagamos un Pablo de Roca 2, no sé. Claro, yo en un momento pensé en hacer poemas de Rodrigo Lira, que ahora solo hago, de repente pongo unas grabaciones, porque grabo música en la casa, entonces tiro una grabación y me pongo a recitar, no sé, poemas de Rodrigo Lira, por mira, ejemplo. qué genial. Pero claro, sucede que cuando ya solamente ensayas para actuar los mismos temas, así como que ya, ¿para qué tanto si los temas los sabemos? Yo claro. creo más en una orgánica musical, ¿ya? De que sea, claro, eso, orgánico, como más líquido, tal vez, no sé cómo explicarlo, pero no algo tan estructurado, tan la hueva es así, y no hay que equivocarse en los temas, y no, qué lata. Claro, es una hueva muy... Y más encima en estos tiempos, weón, de inteligencia artificial, puta, viva el error claro, artístico, viva el azar. Tiene que ver con porque eso. Pretender la perfección en el arte, en cualquiera de sus variables, puta, es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía. Para mí, pues estoy hablando personalmente, esto no es un dogma ni la verdad absoluta, es mi verdad nomás. Por supuesto. Para mí es un desgaste, ¿cachai? Yo soy más hincha de la expresión, más que de la perfección. Claro. Sí. Que fluya la weá, claro. Que esté en vivo. Oye, weón, estáis tocando en vivo y si el bajista se equivoca, weón, ¿qué importa que se equivoca? ¿A quién le importa, weón? Estás todos vacilando, claro, weón. ¿qué te vaya a enojar tú porque, oye, weón, te equivocaste? No, weón, no, qué lata. Sí, de hecho, anoche tocamos con Los Piures en Santiago y sonó súper bien. Nos equivocamos un montón, pero sabéis que lo pasamos tan bien, weón, la gente lo pasó tan bien y claro. A mí me llena eso, me llena más eso que escuchar una obra así sonora perfectita y la weá, no, qué lata. Claro, y tiene que ver, claro, con eso que como músico también un minuto de que no tener que estar como llenando expectativas del otro, sino que pasarla bien también, po, claro, si es tu música, po, claro. Y eso es lo principal, yo creo, en la música, en este tipo de música tal vez, que es el pasarlo bien, el disfrutar y que eso se proyecte a la gente, al público y que ellos también lo pasen bien y que finalmente todos los pasemos bien y después del concierto nos vamos todos cagados de la risa a la casa. Es lo que todo artista sería merecedor, ¿cachai? Y no solamente de música, arte, cultura,
libro, escultura, Claro, pintura. lo que tú dijiste delante por la palabra, expectativas. Entonces, sin expectativas, bueno, sí. Es que mucho músico también tiene eso, po, weón, y que tiene que ver con el ego, weón, y que tiene que ver con... Tú que has estado en escenarios grandes y has visto más o menos weones que viven de la weá. Claro, ese es el otro tema, po, ese es el otro tema. Yo esto lo hablo solamente desde mí, donde estoy parado, ¿cachai? Claro, por supuesto. Que me atañe solamente a mí. Claro, yo no pretendo, por ejemplo, que la música me salve la vida, me haga la vida, ¿cachai? No, para eso yo tengo otra pega, ¿cachai? Y que ni siquiera en mis pegas lo paso mal también. Entonces, para mí la música es el espacio de creación, de no cumplirle expectativa a nadie claro. y a nada. ¿Cachai? Onda, si te gusta la música que estoy haciendo, súper bien. Si no te gusta, súper bien también. Es parte de... Por supuesto. Claro, entonces empezar a crear algo para agradar al público, para continuar una... No, qué lata. Que una wea se pierde la creatividad también, se pierde el azar, se pierde la sorpresa. Que una wea que está pasando con la música también, po, o sea, actualmente, que se hace como moda o para replicar cosas que le gusta a la gente, ¿cachai? No como una wea orgánica que hablábamos, no como una wea natural, no como una wea de búsqueda o de aprender. O sea, weón, ahora es lo más desechable posible y que suene un rato, me lleno de plata y chao. Claro. ¿Cachai? Claro. Yo soy enemigo, por ejemplo, de los singles. Me cargan los singles, esa dinámica de grabar un single y subámoslo a Spotify, no sé qué. No, que lata el Spotify, weón, me cago. Claro, yo soy más de la idea de la obrita, del disco completo con hartos temitas y que tú abrís tu cartoncito y sacáis el librito y lo lees. A la vieja escuela, po, puta, bueno, qué lindo eso, porque es un en... objetito de arte que tú lo disfrutas, lo vives, tienes una vivencia. En cambio, la otra weá, el Spotify, puta. ¿Por qué crees tú que se perdió un poco eso? O bueno, la industria desechó un poco eso por la comodidad de la weá y para vender sin gastar, ¿cachai? Claro. Pero también nos hizo perder mucha magia de esa weá. Exactamente. ¿cachai? Exactamente. Ahora, los viejos están volviendo, yo también soy uno de ellos, a la música más análoga, weón, a escuchar discos. Pero es como un romanticismo más que como industria, ¿cachai? Pero bien. Ahora, no sé hasta qué punto uno puede ganarle a eso, ¿cachai? A esa lucha de los weones que... No, si no estáis en Spotify no existís, ¿cachai? Mira, en lo personal no me importa. Nosotros cuando grabamos el Computer, el 2018, nuestro disco, el amigo que nos ayudó a hacer el disco subió esto a plataforma, al Spotify, y lo subió a YouTube. Y hace como un año ya Pure no está en Spotify y ni en YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque se dejó de pagar lo que había que pagar. Ya. ¿Cachai? Y claro, y no... Pico, lo mismo. Sí. Entonces, claro, así como industria, es que está la cuestión. Si tú querís vivir de la música, claro, pues haz la weá que queráis. Pero mi pretensión no es vivir de la música, ¿cachai? Mi pretensión es hacer objetitos, cachureos sonoros. Mira. Que puedan ser entretenidos y, no sé, pues, ponte tú a hacer... Ahora con los chiquillos queremos grabar, entonces hacer 100 copias de disco, weón, y las vendí. Y listo, y chao, y ese fue el momento y esa fue la magia. Y vamos después a la otra, y vamos a otra, ¿cachai o no? Ya. Porque es la weá, pues, de la industria de que hay pegado con el mismo tema y saturan con el mismo tema. ¿Ustedes nunca fueron partícipes de un sello ni...? No. De la bola de Alerce, ni en la bola... En la antología de 8 bolas del 2006, ese salió editado por Alerce. Ya, pero sí.
Bueno, en la antología ya ustedes ya eran bien connotados en Valpo, ya eran muy Sí. conocidos. Fueron a tocar a Santiago por muchas... Sí, hemos tocado en varios lados, por casi todo Chile anduvimos, tocamos en Arica, en Ya, a eso voy. ¿Por qué tú crees de que la banda pasa a ser un objeto o sea, les gusta a la gente, te sigue, te compra los cassettes en esa época o los CD? Yo me acuerdo de haber comprado el CD de Caramba, me acuerdo de haber Ya. tenido. ¿Y por qué crees tú, si no eres partícipe de esa misma industria, ¿cachai? ¿Por qué crees tú de que llegáis a tener ese trabajo? Cada vez que le gusta a la gente, yo creo que porque se sienten representados, porque les hace sentido. Identidad. Y además que la banda tenía onda también. Pues. No, sí, Ah, sí, totalmente, eso es lo otro, totalmente, porque totalmente. podéis tener bandas que tienen así los medios textos y son súper virtuosos y hacen las medias obras y de repente las weas son súper fome. Sí, pues, sí, no, Ah, son totalmente. laterales. Yo creo que es la onda, pues la banda tuvo onda, pues, tuvo magia. Y hasta el último tiempo también. Si nos juntábamos arriba del escenario y sonaba y bien. Qué genial. Y ahora estáis dedicados 100% a Piure, ¿no? ¿O 8 bolas en algún minuto? No, con los 8 bolas estamos distanciados. De vacaciones. De vacaciones, no. Ah. No, nos miramos. Uno en la playa, otro Pero acá nos miramos, nos saludamos y está todo bien. Claro, mi actividad musical ahora es Piure y lo que hago solo, lo que grabo en mi casa, mi entretenimiento nocturno, que es grabar, inventar, improvisar, y voy grabando todo y voy armando temas y todo es muy entretenido. Qué genial. y no peleo con nadie. No, y qué weón. genial que sigáis en la misma, pues. O sea, esa weá yo creo que ya no... Desde el minuto que viste esa tocata en la playa, weón, dijiste, Claro. de aquí no paro más. Claro. Es una weá de actitud de vida. Ya. Claro, es el arte, po, el hacer Es música. necesario, pues, para el ser humano, es como Sí. nutrirte, ¿cachai? Sí, pero yo soy pintor también, po. Entonces, y hago un montón de cachureo. Y claro, pues voy a ser pintor hasta que me muera también, voy a seguir pintándome. Cuando salimos con Palomita, que está ahí, hola mi amor. Saludos a Palomita. Cuando salimos a pasear me llevo mis telas, paisajeo, hago mis estudios de color, de forma, ahí también como una forma de reflexión sensorial. Y eso lo voy a hacer siempre, ¿cachai? Y lo mismo de la música, voy a agarrar la guitarra y puedo hacer una canción o puedo hacer una melodía y la puedo desarrollar o la puedo dejar ahí, entonces tengo como la libertad en realidad de hacer lo que... ¿Tú me dé crees la de gana. que eso sea consecuencia de que dicen que el artista o a lo que te lleva a ser más o menos un artista es la sensibilidad de las cosas? ¿Tú crees de que tenéis como un grado de sensibilidad, no sé si más ni menos o especial, pero siempre los artistas tienen o generan esa sensibilidad, ¿cachai? Mira, yo creo que todos tenemos esa facultad. Lo que pasa es que algunos la desarrollamos y otros se dedican más a otras cosas, pero yo creo que esa facultad y capacidad de expresión, yo creo que las tiene todo ser humano, sí, es parte falta está ahí. explotarla nomás, o que alguien te de que se den, o que alguien se den- te cambie en cierto sentido o te tire la chispa, quizás. claro, No sé. buscar la una y que se puedan dar las circunstancias también. Eso de la pintura también te ha hecho hacer talleres y caminar un rato, porque también me contabas de que habías estado en el Centro Promo en algún minuto haciendo talleres. Sí, hice clases de muralismo ahí Cacha. por el 2001, 2002, por ahí. Sí, hice clase también en un colegio en Limache, hice clase a niños de tercero a octavo básico. Se ha hecho un montón. ¿Cómo varias viste cositas. eso en tu posición como enseñar, como entregar, te sentiste bien? ¿Fue
Fue loco, fue... Porque no estáis arriba de un escenario, no estáis ahí frente a niños, ¿cachai? Claro. Y enseñándoles El problema un es arte. que, claro, el problema es que yo no soy pedagogo, entonces no tengo las herramientas pedagógicas para enseñar a niños, ¿cachai? Claro. Entonces me era complejo. Yo entré ahí azarosamente al colegio a hacer como un reemplazo y les dije, oye, pero yo no soy pedagogo, tengo la licenciatura. No importa, vos dale nomás. nomás. Claro, vos dale nomás. Ya, pues. Me fue complejo. Sí, Los imagínate. cabros chicos, así como... Sí, habían unos dispersos. claro, muy complicado. Complicado. También hice clase en talleres de viejas cuicas también. En Mira. un tiempo, sí. Mira. Sí. También... ¿Y qué te decían? Oiga, señor profesor. Quiero que me... También me enseñen complejo, los egos, weón. Las expectativas, los deseos, Ellas pensaban que la iban a salir ilusión. siendo Picasso de la wea. Claro, pues entonces... Puta, ¿sabes qué? A mí que me pasó que... La culpa era del profe. La culpa es del profe. Claro, y yo viendo en retrospectiva en ese tiempo no tenía idea ni una weá. Bueno, en realidad no sabía nada. Yo creo que estoy recién aprendiendo a pintar de nuevo. Sí. Qué loco como eso. que uno no para de aprender, pues va a ir mirando hacia atrás y decir, oye, esta weá, sí, weón, mira, está... Oye, me hablabais de egos recién. Igual para un músico también tiene mucho de eso, porque el hecho de estar en la exposición, de hecho de que bueno, es que te sigan, ¿cachai? Igual alimenta mucho o sea, hay músicos, weón, que se vuelven locos con la weá, ¿cachai? Claro. Mira, yo creo que en la creación artística y en la creación en realidad de cualquier cosa, también un ingeniero, un astrofísico, lo que sea, sí, pues está bien tener un ego controlado, que es el ego el que te lleva a hacer eso, porque ahí te representas, te ves, te descubres. Entonces yo creo que es necesario una cuota de ego. El tema es que no se te desborde y controlarlo. Y ya cuando la weá pasa así a narcisismo, ahí ya está ahí en problema. Entonces lo que vemos en todos estos personajes, claro, una cuota ya no de ego, sino que es como ya de un narcisismo, y en algunos un narcisismo ya casi patológico. O sea, claro. Ahora Donald Trump. En el mundo que estamos ahora, weón, ya se volvieron locos estos weones. Porque aparte que es peligroso tener a esos personajes en un poder tan significativo como el mundo. Weón. Claro. Pero es loco. Pero a lo artístico, ponte tú, ¿viste en escenarios grandes, compartiste con weones que eran cototos? O ¿viste que había, o se producía ese ego? ¿O era parte más del hueveo, de la jarana? Sí, había hueones, no voy a entrar a nombrar a nadie, por supuesto. Sabemos a todos nomás, weón. No, qué feo, no, pero me tocó compartir con músicos conocidos y claro, los weones así con un ego tremendo y creyéndose la raja. Yo también en un minuto me creí la raja y no, lo controlé al tiro, caché, no, weón, estamos mal, weón, no va por ahí la cosa. ¿Y cómo te pegáis el pencazo ahí? ¿Cómo llegáis a decir, oye, weón, qué chucha, o sea, me creí la raja? Me acabo de dar cuenta que me creí la raja y no está bien. ¿Cómo te pegáis ese pencazo? ¿Cómo crees tú que te pasó, por lo menos, en tu experiencia? Bueno, yo antes tomaba mucho, pues, bueno. Llevo ya 16 años sin tomar. Mira. Entonces, cuando tomaba, claro, de repente, puta, me bajaba toda la weá y me ponía odioso y ahí uno se da cuenta, pues te das cuenta en el poder de las palabras, cómo pueden afectar a otra persona. Po. Claro. Y ahí como, y de repente, ¿cachai? Personas a las cuales tú estimás quieres. Y claro. Y puta, y ahí te vais pegando la escurrida, pues, en la relación con los demás, pues, en tener ese grado de empatía, de ponerte en el lugar del otro, y ahí, ¿cachai? Y al final esta weá vale callampa, weón, ¿qué tanto, cachai? Entonces... Claro. En desmerecer, en claro. Y en tu grado de lucidez ya, no, ¿tú crees de que tienes como
un ego controlado, más que nada, en ese sentido. Puta, creo que hasta ahora sí, de repente se puede descontrolar. No sé. No creo. No, porque uno ya vaya adquiriendo como ciertos parámetros para dónde va. Y mira, yo creo que si vais queriendo a la gente y te ponía en el lugar de ellos y todo, claro, vais controlando. Y reflejarte en el otro. Po, sí, pues, y tiene que ver, claro, y tiene que ver que vaya alimentando eso afectos, pues, weón, que tú no vivís solo, weón, en este mundo, entonces... Claro. Y viste weas locas en los escenarios, no sé, weón. ¿Qué me vaya a contar que sea una wea que te pasó y dijiste, weón, wow, qué chuta? Weas locas en los escenarios. Sí, pues siempre pasaban cosas y siempre uno hacía cosas también. No sé, pues así como cosas locas. Una vez que tocamos en Puerto Montt, en la CUT en Puerto Montt, pues fueron locas siempre las tocatas en Puerto Montt. Es que el sureño igual, weón, te espera todo el año para que un weón vaya a tocar una guitarra, weón. Y tocábamos en Puerto Montt y Pimpón estaba trabajando en Chiloé, en una salmonera. Y la tocata era, no sé, día sábado o viernes. Y este weón estaba cuidando una salmonera y dejó la weá botada y agarró un bote de palo y cruzó no sé qué cuestión en el bote de palo. Cuando se bajó venía con trajes, con trajes de la pega, de la pega, claro. Todo, y se cayó al agua, el weón venía con las mochilas, al final llegó a la tocata todo mojado y hediondo. Y pasaba salmón. Weón, pero es que la cagó así súper hediondo, weón. Y nosotros le teníamos el bajo ahí en el escenario, llegó y tocó con la ropa de trabajo así mojado. Pero el weón cumplió. No, perfecto, sí. Si supieran a dónde anduve weyando, digo. Pero eso en realidad no es tan loco, fue como chistoso, cosas llegar a un escenario de pasado a pescado. Claro. No sé, yo más que cosas locas, como cosas sorprendentes. A mí me sorprendió la Bienal Punk de Matucán en el 89. Ahí que sorprendido porque veníamos de claro, ahí compartieron con fiscales, con todos los santiaguinos emblemáticos. Sí, fiscales, Josefina Rock, Guasos Caóticos, Cesantía, Artecnia, los Caca Urbana, DTH. Y ahí en esa época es cuando estábamos saliendo un poco de la dictadura y weá, ¿no? No se salía nada todavía. Todavía no era estaba. todo puro bla bla. Se había ganado el no, pero está dura la red. Estaba brígida la weá. Año 89. A mí me tocó presentarme para el servicio militar el 89. Sí. Que hay un tema por ahí de lo mismo. Exactamente. Y me tuve que presentar al regimiento Coracero ahí en 15 Norte, weón. No, estaban brígidos los milicos con los cabros, weón. Estaban enrabiados. Nos pegaron a todos, weón. Sí. Bueno, Matucana, la Bienal de Matucana, está súper buena. A mí me sorprendió la cantidad de locos. Estuvo también presentándose en la Bienal el Pedro Lemebel con su compañero en La Yegua del Apocalipsis, claro, una performance. El Francisco Casas. Sí, se estaba presentando también unas obras de arte de la Francisca Núñez. Y a mí me sorprendió eso, se me abrió como mucha todo cultura, un mundo, claro, se me abrió. O sea, todo contracultura en un solo espacio. Sí, y urgido. Yo estaba, ¿cuántos años tenía? El 89, 17. Estaba urgido, estaba asustado, pensando en que en cualquier momento llegaban los pacos y quedaba la cagada y nos íbamos todos presos, ya todos nos sacaban la chucha. Afortunadamente no pasó nada de eso. Y fue genial. Fue genial. Qué genial, weón. También volvieron muchas veces a Santiago después de eso. Después, sí. De hecho, anduvieron haciendo las raras tocatas también. Yo alguna vez grabé esas raras tocatas. Fue bueno, estuvo bueno eso. Sí, buenísimo. Bueno, sonó bien. La representación del puerto. Sonó bien. Locuras que uno hacía arriba del escenario, porque de repente, no sé, se te pasaban los copetes y
Y claro, y te ponías loquete y me empelotaba hacia los Iggy Pop, en Ájale. pelota tocando y guay, no estaba ni ahí. Y te weón. creí la Ah, raga. Sí, igual, parte de la... Era como parte de la protesta en realidad también, así como yo me acuerdo esa vez que me empeloté fue como premeditado. Claro, estaba copeteado y todo, pero fue como premeditado porque veía todo a muchos punky así producidos con sus chaquetitas y sus weaditas y todo como muy disfrazado. Entonces yo me empeloté así, en pelota tocando. Estuvo A bueno. cagar nomás. Claro, ¿Hacía frío o hacía calor en ese rato? No, Ah, ahí ya. con las piscolas que había adentro no tenía nada de frío. Po. Nadie puede decir de que... Esa rato vez hacía tocamos con los Revoltosos, me acuerdo. Estaban frío. los ¿La de Revoltosos. los hermanos Guzmán? Los hermanos Guzmán. Ah, mira. Sí. Sí, que con ellos también hicimos bien buenas migas en su tiempo. Qué genial. Oye, Jesús, puta, para ir terminando, agradecerte obviamente el tiempo, la dedicación y hacerte una última pregunta. Como opinión personal, ¿cómo crees tú, cómo ves la escena rockera en general o porteña? O ¿cómo ves tú el rock en salubridad, ¿cachai? ¿Está sano, está enfermo, está decaído? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay una resistencia rockera ahí que está sana. Sí, hay un montón de bandas nuevas que agarran guitarra, bajo, batería. Harto joven por acá, por el interior, allá en Valparaíso. Así es que yo creo que va bien, hay una resistencia y que el reggaetón, la música urbana, que no les importe, otra expresión, son los chicos que tienen esa expresión y está bien, no hay que atacarlo, hay que... Claro. Y está bien toda la música. Mira, si mientras la gente haga música, fantástico, que la weá es que no estén peleando, weón. Si eso es lo feo, la gente No, que y lo pelea, otro, weón. y lo otro tiene que ver con que, o sea, también está el doble juego. Ponte tú, perfectamente puedes hacer música, pero el mensaje también es un parte importante de la weá, ¿cachai? Puta, es que, mira, Mucho trap, mucha pistola, mucha... Que la weá, tiene que ver con que también es un reflejo de la sociedad, po, weá. y los También. padres también tienen que ver, po, weón. Por supuesto. Entonces, claro, no, ¿sabes qué? Yo sí, me carga todo ese contenido de la cosificación de la sexualidad, de la exacerbación del deseo material y toda esa Claro. vaina. Sí, es odiosa, por supuesto, pero puta la weá, es lo que hay. Son nuestros hijos, en otros casos los nietos, y es lo que ellos recibieron de nosotros, pues bueno, entonces Claro. eso no hay que perder de vista. Si Claro. es fácil criticar, estos cabros culeados, mira la weá, weón, ojo, ¿cachai? Que la cuestión parte de nosotros también. Sí, por Entonces, supuesto, somos eso. parte de la responsabilidad. Oye, y ya que nos vamos despidiendo, yo quiero hacerle promo a Piure, que es la banda con la que estoy ahora. Maravilloso. Con mis muchachos Andrés Huerta, Cristian Gallo, el Phil, y está bueno Piure, así que inviten a tocar para acá, pues. Bueno. Puta, weón, aquí igual, el año pasado creo viniste con 8, antepasado, no me acuerdo, al Puente de la Alameda. Al Puente de la Alameda. Sí, yo estuve ahí, Ya. nos vimos en esa tocata y genial. Ojalá ahora los cabros de la Internacional, un saludo, que ellos están organizando muy buenas tocatas aquí en la interior, así que vamos a hablar con ellos a ver si hacen un cartel más o menos y llega Piure por estos lados. Estupendo. Sería genial. Porque igual hay una relación máxima Jesús Pereira con Quillota. Sí, también. trabajo duro. Ese disco emblemático de los bolas, de los boludos, lo grabamos acá en Quillota. ¿Cómo se gestó eso, güey? ¿Cómo llegáis del puerto a venir a grabar un disco a un pueblito en esa época? A un pueblito, buscando estudio, pues no había estudio en Valparaíso. O había uno en Viña, el STS, pero como que para nosotros era medio caro. Y había una relación de las tocatas en Quillota. Y parece que Pedro fue el que cachó el contacto de Saúl
Saúl, no me acuerdo cuánto, que tenía una tienda de música en Quillota, que vendía muñetas, vendían instrumentos, y atendía ahí, y era ingeniero o técnico en sonido Gastón Rifo, que en paz descanse, que él fue quien grabó el disco y grabó el teclado de Lautaro Rock and Roll, weón. Eso era detrás de una tienda de música. Que era un himno emblemático de Ocho Bolas en esa época. Sí, Esa sí. Lautaro Rock and Roll. ¿Cuántas tocatas, cuántos recuerdos con ese tema? Y fue en Calle Merced, me decía, una vez que grabaron... en Calle Merced estaba el ex policlínico, donde también vinieron camión policial. Camión policial. Vino políticos muertos. Hay una leyenda que dice que en esa época vino fiscales, no estoy seguro. No me acuerdo yo haber tocado con los fiscales, con los políticos muertos sí estuvimos en esa tocata. Qué buen espacio. Me acuerdo que en esa época llegaba el tren de Valpo, que estaba la estación allá y se bajaban. Toda la tribu. Era una wea espectacular. Era tocatas que empezaban, no me acuerdo, si onda 4 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana el otro día. Cosas que pasan por estos lados. Sí, entretenido, bonitas vivencias, pues, súper. 37 años de música. 37 años de música. Impresionante. Sí. Puta, no queda más que felicitarlo. Muchas Ojalá gracias. que sean muchos años más. Yo también espero. Escucharlo sea con el proyecto que sea, escucharlo y que siga siempre en esa senda musical. Hoy agradecido por la invitación y nada, pues aquí a disposición para hacer musiquita cuando quieran. Muchas gracias, Jesús. Así que nos vamos despidiendo de este nuevo capítulo y invitarlo al próximo Que no te tirite la pera podcast. Así que un aplauso, chiquillos, para todos nosotros.